La última imagen que Alma guardó de Gael fue su bata blanca manchada de café y la mirada de quien decide una vida como si firmara un alta médica. No gritó, no dio portazos, solo dijo, no puedo con esto, como si el esto fuera un mueble viejo y no un corazón latiendo dentro de ella. En el pasillo del hospital, las luces frías la dejaron más pálida, más sola, más transparente. Afuera llovía con una rabia silenciosa. Alma apretó el sobre con el ultrasonido contra su pecho, como si el papel pudiera abrigar. Tenía la boca seca, los dedos entumecidos y un temblor que no venía del frío, sino de la certeza. Había sido expulsada de la vida de un hombre que juraba salvar vidas, y acababa de romper la suya. Gael Arriaga, el médico estrella, el filántropo de sonrisa impecable, el millonario que financiaba alas completas del hospital, le había dicho que la amaba. Le había prometido que el futuro sería un lugar seguro, pero esa noche, en vez de abrazarla, le pidió distancia. En vez de preguntar ¿cómo te sientes?, preguntó, ¿estás segura? Alma se fue sin mirar atrás porque mirar atrás dolía más que caminar bajo la lluvia. No sabía a dónde ir, solo sabía lo que no podía hacer. Suplicarle a un hombre que ya había elegido. Y aún así, mientras bajaba las escaleras, una frase le ardía en la garganta. «Es tu hijo, Gael». Lo que él no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que dentro de Alma no crecía un accidente ni una complicación. Crecía el heredero de un imperio, un nombre que podía derrumbar reputaciones, abrir testamentos, cambiar destinos. Y cuando Gael lo descubriera, ya sería demasiado tarde para pedir perdón, como si fuera una receta más. Alma Ríos no era de las que soñaban con mansiones ni con apellidos que pesaban como lingotes. Ella soñaba con cosas pequeñas y precisas, una cocina con luz de mañana, un trabajo que no la deshiciera por dentro, alguien que supiera leer sus silencios sin convertirlos en juicio. Trabajaba como traductora médica y asistente de investigación en el Hospital San Gabriel, donde las palabras podían ser la diferencia entre el miedo y la calma, entre un diagnóstico y una sentencia. Conoció a Gael Arriaga en un día que olía a antiséptico y a urgencia. Él era el cirujano que todos querían, el que caminaba rápido y hablaba poco, el que tenía fama de frío, hasta que le tocaba mirar a los ojos a un paciente. Entonces, su voz cambiaba. Alma lo vio sostener la mano de una anciana antes de entrar a quirófano. Y esa escena le hizo una grieta en el pecho, no porque fuera heroico, sino porque fue humano. La relación nació como nacen las cosas peligrosas. En horarios imposibles, cafés a deshoras, mensajes en la madrugada, risas bajitas en la sala de descanso. Gael no era un príncipe. Era un hombre con cicatrices invisibles. Ella tampoco era una víctima. Era una mujer acostumbrada a reconstruirse juntos. Sin planearlo, crearon un refugio. Pero el mundo de Gael tenía puertas con códigos, reuniones con abogados, cenas donde los afectos eran negociables. Su apellido era una marca y su vida, una vitrina. En ese mundo, el amor se toleraba mientras no complicara el guión. Y cuando Alma vio las dos líneas en la prueba, su primer impulso no fue el miedo. Fue una alegría temblorosa, como si el destino le hubiera dejado una carta secreta. Solo que el destino también sabía escribir con tinta amarga. Porque Gael, que podía enfrentarse a hemorragias y decisiones límite, se quebró ante una palabra sencilla: embarazo. Lo que para Alma era vida, para él se volvió amenaza. No por falta de amor, o eso diría él, sino por el pánico a perder el control. Esta historia comienza la noche en que Alma se fue, pero en realidad empieza mucho antes. En el lugar donde el orgullo se confunde con protección, donde el silencio se disfraza de responsabilidad y donde un hombre cree que abandonando evita el daño, sin entender que el daño, a veces, nace precisamente de irse. Si esta historia ya te apretó el corazón, dale me gusta para que el canal siga creciendo y yo pueda traer más relatos con Alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás mirando ahora mismo? Me encanta leerlos y saber hasta dónde viajan estas historias. Alma llegó al apartamento con el cabello pegado a la frente y el ultrasonido arrugado por tanta fuerza. No encendió la luz, caminó a tientas
como si la oscuridad fuera una aliada menos cruel que la realidad. El edificio olía a humedad y a sopa recalentada, y aún así era su único lugar seguro. Se quitó los zapatos y sintió el frío del suelo subirle por los tobillos. Entonces, por primera vez en toda la noche, lloró sin sonido, con esa discreción aprendida de quienes no quieren molestar, ni siquiera con su tristeza. El teléfono vibró 2 veces en la pantalla. El nombre de Gael. Alma no contestó. No porque no quisiera, sino porque si escuchaba su voz iba a romperse en pedazos difíciles de recoger. La tercera vibración llegó con un mensaje breve. Necesito tiempo. Hablamos mañana. Mañana. Como si el mundo pudiera esperar. Como si un corazón diminuto pudiera quedar en pausa hasta que él encontrara la manera correcta de sentirse cómodo. A la mañana siguiente, Alma fue al hospital con la cara lavada y los ojos rojos disfrazados por la rutina. En el ascensor, una enfermera le sonrió y le dijo, ¿todo bien? Alma respondió con un sí automático, de esos que se pronuncian sin permiso del alma. En su escritorio, abrió un documento de traducción sobre cardiopatías congénitas y se quedó mirando la pantalla hasta que las letras empezaron a bailar. Le tembló el labio al pensar que dentro de ella, precisamente, crecía algo que todavía no tenía nombre. En la cafetería, Gael apareció como una tormenta contenida. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, dejando el celular a un lado, como si la conversación fuera un procedimiento quirúrgico. Rápido, limpio, sin residuos emocionales. Alma, no, yo no puedo. Ella lo miró sin pestañear. ¿No puedes qué? Gael tragó saliva. No puedo con un hijo ahora, mi vida, mis compromisos, la fundación. Alma escuchaba la lista como se escucha una excusa que se ensaya frente al espejo. ¿Y yo? Preguntó ella bajito, sin dramatismo. Gael apretó la mandíbula. Yo te ayudaré económicamente, por supuesto. Esa frase fue un cuchillo. No por el dinero, sino por lo que implicaba. Que él quería comprar una salida elegante. Alma sacó el sobre del ultrasonido y lo puso sobre la mesa. No te lo estoy vendiendo, Gael. Te lo estoy diciendo. Él no lo tocó. Lo miró como si fuera un documento judicial. No lo hagas más difícil, murmuró él. Alma soltó una risa breve, áspera. Lo difícil lo hiciste tú. Se levantó y antes de irse dijo lo único que le quedaba. No te voy a perseguir, pero no te atrevas a pensar que esto no tiene consecuencias. Gael frunció el ceño, como si consecuencias fuera una palabra exagerada para alguien que operaba a corazón abierto. Esa tarde, Alma pidió cambio de departamento. Tenía una amiga en recursos humanos que no hizo preguntas. Solo le dijo, te lo consigo. También pidió una cita con una ginecóloga fuera del hospital, en una clínica pequeña donde nadie conocía a Gael Arriaga, ni le rendía pleitesía a su apellido. Quería un espacio donde su vida no estuviera marcada por el eco de su ausencia. Mientras tanto, Gael volvió a su mundo de vidrio. En una reunión con el patronato del hospital, sonrió para cámaras, habló de proyectos, prometió nuevas salas de neonatología. Alguien lo felicitó por su visión familiar. Él respondió con un chiste ligero. Por dentro, sin embargo, tenía un latido extraño en las sienes. Esa noche, en su penthouse, miró la ciudad desde la ventana como si la altura pudiera justificar su distancia. Se sirvió whisky y no lo disfrutó. Alma, en cambio, caminó por un mercado de barrio con una lista de cosas básicas. Vitaminas, pan, frutas. Escuchó a una madre regañar a su hijo por correr entre los puestos y sintió una punzada de ternura y miedo. Se apoyó un segundo contra una pared, respiró despacio y se dijo en voz baja, no estás sola. Era mentira y era verdad a la vez. Estaba sola, sí, pero no vacía. Esa noche, abrió una libreta nueva y escribió en la primera página, plan de supervivencia. Enumeró, trabajo, salud, ahorro, mudanza si era necesario, y una última línea que tardó en escribir. No odiarlo, pero no permitirle volver cuando le convenga. Cerró la libreta, apagó la lámpara y puso una mano sobre su vientre todavía plano. Vamos a hacerlo, susurró, y el silencio, por primera vez,
No sonó a derrota, sino a decisión. La clínica olía a jabón neutro y a paciencia. La doctora Irene Montalvo tenía ojos de quien ha visto demasiadas despedidas, y aún así, sigue creyendo en comienzos. «Estás de 8 semanas», confirmó, señalando la pantalla. Alma sintió que el aire se le acomodaba en los pulmones. No era una idea, era una presencia, una vida mínima, persistente. Irene le explicó vitaminas, controles, señales de alarma. Luego la miró directo. «¿Y ahora lo que no está en el ultrasonido? ¿Tienes red de apoyo?». Alma pensó en su madre, que vivía lejos y siempre decía: «Yo te lo advertí antes de abrazar». Pensó en su padre ausente. Pensó en Gael, que había elegido la palabra tiempo para no decir miedo. «Tengo amigas», respondió. Irene asintió sin juzgar. «Entonces construye con ellas un plan real, no romántico, real». Alma sintió vergüenza de haber esperado en secreto un gesto grandioso de Gael, como si el amor fuera un rescate y no una elección diaria. En el hospital los rumores se movían rápido. Alma notó miradas, cambios en los saludos, silencios que antes no existían. Una enfermera le preguntó si estaba bien con el doctor Arriaga. Alma sonrió como quien cierra una puerta sin hacer ruido. «Estoy concentrada en mi trabajo». Pero por dentro, la incomodidad crecía. El poder no siempre grita. A veces susurra en pasillos, acomoda horarios, decide quién se queda y quién se va. Gael, por su parte, empezó a evitar ciertas áreas. No por falta de control, sino por exceso de conciencia. Cada vez que veía una incubadora, se le cruzaba una imagen que no pedía permiso. El sobre del ultrasonido sobre la mesa. Intentó convencerse de que hacía lo correcto. Un hijo necesita estabilidad. Se decía: «Yo no puedo ahora». Pero la pregunta que no quería escuchar era otra. ¿No puedes o no quieres? Una noche Alma recibió un correo. Su contrato en investigación no sería renovado por reestructuración. Lo leyó 3 veces, buscando una palabra escondida que dijera «broma». No la encontró. Llamó a su amiga de recursos humanos y la respuesta fue un suspiro. «Alma, arriba están nerviosos. Tú me entiendes». Ella entendía demasiado. La reestructuración tenía apellido y bata blanca. La rabia le subió como fiebre, pero no la dejó dominarla. Abrió su computadora y actualizó su portafolio. Traducía artículos, sí, pero también había coordinado ensayos clínicos, manejado bases de datos, escrito protocolos, se postuló a trabajos remotos, a clínicas privadas, a cualquier cosa que no dependiera del hospital de Gael. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, ella estaba construyendo una salida con ladrillos de dignidad. 2 semanas después, consiguió un trabajo en una editorial médica internacional remoto, mejor pagado, sin pasillos, sin rumores, sin el eco de su nombre unido al de él. Lo celebró sola con una empanada y jugo de naranja. Luego, en un gesto casi infantil, compró una planta pequeña para el apartamento. «Para que el lugar respire», se dijo. En realidad, era para recordarse que algo podía crecer sin pedir permiso. Gael se enteró del cambio por terceros. Un residente comentó: «Alma ya no está en investigación». Gael sintió un golpe seco en el estómago. «¿Por qué?», preguntó demasiado rápido. El residente se encogió de hombros. «Reestructuración». Gael supo que esa palabra era un disfraz, y por primera vez se vio a sí mismo desde afuera. Un hombre con influencia suficiente para torcer realidades sin ensuciarse las manos. Esa noche, Gael condujo hasta el edificio de Alma. Se quedó en el coche mirando la entrada. No subió, no llamó. Solo observó como si mirar pudiera reparar. Y en esa vigilancia absurda, entendió algo aterrador. No se había ido porque no pudiera, sino porque temía perder su narrativa perfecta. Él, el salvador, él, el intocable. Un hijo con alma lo volvía vulnerable a un tipo de amor que no se controla con contratos. Alma, en el piso de arriba, se preparaba té de jengibre. Sentía náuseas, cansancio, una sensibilidad nueva en todo el cuerpo. Se apoyó contra la encimera y escuchó un coche arrancar abajo. No supo que era él, solo sintió una melancolía extraña, como si una parte de su vida pasara por la calle sin atreverse a tocar la puerta. Luego respiró hondo
y volvió a su mesa. Tenía plazos de traducción y un futuro que ya no podía postergar. El segundo trimestre llegó con un alivio físico y una claridad emocional despiadada. Alma ya no lloraba por Gael. Ahora se enojaba con la idea de haberse achicado para caber en su mundo. Empezó a caminar por las mañanas, a escuchar podcasts en español sobre maternidad consciente, a leer sobre finanzas personales, no por moda, sino por supervivencia. Cada paso era una promesa silenciosa al bebé. Aquí no habrá improvisación romántica. Un día, en una librería, conoció a Nicolás Vega, un fotógrafo que estaba armando una exposición sobre familias invisibles. Madres solas, abuelos cuidadores, hermanos mayores criando. Nicolás no tenía la sonrisa de revista de Gael. Tenía manos manchadas de tinta y una forma de mirar que no exigía nada. Alma iba a evitarlo, pero él le preguntó, ¿te interesa el tema o te duele? Ella se quedó quieta. Las dos respondió. Empezaron a hablar de manera casual: café, una caminata, una conversación larga sobre lo difícil que es pedir ayuda sin sentir vergüenza. Nicolás nunca preguntó por el padre Alma. Lo agradeció como se agradece un vaso de agua en una garganta seca. Con el tiempo, él notó el cambio en su cuerpo y solo dijo, si un día quieres hablar, yo escucho. Esa oferta tan simple le pareció más valiosa que cualquier promesa grandilocuente. Mientras Alma reconstruía, Gael se hundía en su propio espejismo. El patronato lo presionaba, la prensa, los patrocinadores, una posible candidatura a un cargo público en salud. Su madre, Beatriz Arriaga, una mujer que olía a perfume caro y a control, le dijo en una cena, «Tu imagen debe mantenerse limpia». Gael respondió con una rigidez aprendida, «Lo sé». Beatriz sonrió, satisfecha. Para ella, la vida era un tablero. En esa misma cena, un tío mencionó el tema de la herencia familiar. «Necesitamos continuidad», dijo, levantando la copa, «una Arriaga que lleve el nombre». Gael sintió una punzada continuidad. Herencia el ultrasonido en la mesa. Trató de ignorarlo, pero la realidad es terca. Cuando niegas una verdad no desaparece, solo se convierte en sombra. A los 5 meses, Alma recibió una carta del hospital. No era legal, no era directa. Era una invitación a un evento benéfico. Al final, una frase manuscrita. «Quisiera verte, G». Alma sostuvo el papel y sintió el pulso acelerarse. No por ilusión, sino por indignación. ¿Verla? ¿Ahora? Después de quitarle el suelo. La tentación de romper la invitación fue fuerte. En vez de eso, la guardó. No para ir, para recordar que él podía volver cuando le daba la gana, si ella se lo permitía. Nicolás la acompañó a una ecografía morfológica. No como pareja, sino como presencia. Irene, la doctora, explicó medidas, órganos, latidos. Alma miró la pantalla y lloró, pero esta vez no por abandono, por asombro. Nicolás le alcanzó un pañuelo sin comentario. Salieron de la clínica y caminaron en silencio. Luego él dijo, «Ese latido me es terco». Alma sonrió como yo, respondió. Gael, en el hospital, recibió un expediente de un paciente pediátrico con una cardiopatía compleja. Mientras revisaba, pensó en el hijo que había rechazado y sintió un vértigo moral. Ese niño desconocido merecía todo su esfuerzo. ¿Y el suyo? ¿El suyo merecía un padre que se escondía detrás de palabras bonitas? Gael se quedó mirando la pared del consultorio. Por primera vez la culpa dejó de ser un ruido y se convirtió en una decisión pendiente. Esa semana, Beatriz encontró en el auto de Gael una foto vieja. Alma y él en una playa. Riendo, Beatriz la sostuvo como si fuera un insecto. ¿Todavía existe esto?, preguntó con frialdad. Gael le arrebató la foto. «No te metas». Beatriz lo miró sin pestañear. «Me meto porque tu vida es el apellido. Y el apellido no admite sorpresas». Gael se levantó temblando de rabia. «Mi vida no es tu tablero». Beatriz sonrió, pero no con ternura. «¿Eso crees?». Esa noche Alma sintió la primera patadita clara. Fue como un toque desde adentro, una señal. Se quedó quieta, con la mano sobre el vientre y rió sola. Luego susurró, «Te siento». En ese instante,
La historia cambió de centro. Ya no era sobre Gael abandonando, era sobre ella eligiendo, sobre un hijo que no sería una disculpa tardía, sino una razón para levantarse incluso cuando el mundo quisiera verla arrodillada. El evento benéfico del hospital fue anunciado como la Noche de los Milagros. Alma vio la publicidad en redes y sintió un rechazo automático. Sin embargo, su nueva empresa editorial le pidió cubrirlo como traductora invitada para un grupo internacional de médicos. El destino tenía sentido del humor. Alma dudó, pero aceptó. No iba a esconderse, iba a caminar en el mismo terreno donde una vez la hicieron sentir pequeña. Se vistió con un vestido azul sobrio, sin brillos, sin deseo de competir. Su vientre ya era evidente. Frente al espejo se miró con calma y se dijo, «No voy a pedir permiso para existir». Nicolás la dejó en la entrada y le apretó la mano antes de irse. «Si en algún momento quieres salir, me escribes». Alma asintió. Esa frase otra vez le dio aire. Dentro, las luces eran cálidas, las sonrisas demasiado blancas, las conversaciones demasiado calculadas. Alma caminó con su credencial al cuello, traduciendo, presentando, cumpliendo, hasta que lo vio. Gael en el escenario, hablando de neonatología, de esperanza, de futuro. Su voz era impecable, sus manos seguras. Y Alma sintió una indignación extraña. ¿Cómo podía sonar tan virtuoso alguien que había huido de su propio futuro? Cuando terminó el discurso, Gael bajó y al girar la encontró. La vio completa. El rostro, la postura, el vientre. Su expresión se rompió por un segundo. «Alma», dijo, como si el nombre fuera una herida. Ella lo saludó con educación clínica. «Doctor Arriaga». Esa distancia lo golpeó más que cualquier insulto. «¿Podemos hablar?», pidió él con una urgencia contenida. Alma miró alrededor. Cámaras, colegas, patronos. «Aquí no», respondió Gael, tragó saliva. «¿Mañana? ¿En un lugar neutral?» Alma lo observó como se observa a un hombre que llega tarde a un incendio. «Mañana no te daré una hora cuando yo pueda». Gael asintió, humillado por algo que él mismo había sembrado. Desde lejos Beatriz los vio. Se acercó con elegancia de cuchillo. «¡Qué sorpresa verte, Alma!», dijo, con una sonrisa que no tocaba los ojos. Su mirada cayó sobre el vientre. La sonrisa se tensó. «¡Vaya!». Alma sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. «Señora Arriaga». Beatriz inclinó apenas el mentón. «Gael, necesitamos hablar con el ministro». Era una orden disfrazada de agenda. Gael se resistió un segundo, pero Beatriz lo arrastró con la fuerza invisible de los vínculos tóxicos. Alma se quedó quieta, sintiendo la vieja tentación de correr. No corrió, respiró. Continuó con su trabajo. Traducía frases sobre compromiso con la vida, mientras su propia vida era el secreto más incómodo del salón. Al final de la noche, Alma salió al aire fresco. Nicolás la esperaba a media cuadra, como había prometido. «¿Todo bien?», preguntó Alma. Se subió al coche y soltó el aire que había contenido por horas. «Lo vi». Nicolás no hizo preguntas, solo condujo. A veces el amor más decente es el que sabe cuándo callar. Gael, en cambio, discutió con su madre en el estacionamiento del hotel. «Está embarazada», dijo él con la voz rota. Beatriz lo miró como si acabara de confirmar una sospecha. «¿Es tuyo?». Gael apretó el volante. «Sí». Beatriz respiró lento, calculando. «Entonces se resuelve». Esa palabra, resuelve, era peligrosa. Gael la miró con repulsión. «No es un problema, es mi hijo». Beatriz arqueó una ceja como si esa frase fuera una traición. Esa madrugada, Gael escribió un mensaje a Alma. «Necesito verte, por favor». «No por mí, por él». Alma lo leyó en la cama, con una mano sobre el vientre. El bebé se movió, como si respondiera al ruido del mundo. Alma cerró los ojos, no quería venganza. Quería justicia íntima, la clase de justicia que no se negocia en un salón benéfico. Y supo, con una serenidad nueva, que la conversación con Gael no iba a ser una reconciliación, sino un límite. Se encontraron en una cafetería pequeña, lejos del hospital, lejos de los Arriaga y sus vitrinas. Gael llegó sin escolta, sin traje, con ojeras reales,
Alma ya estaba sentada con té de manzanilla. No lo invitó a sentarse. Él se sentó igual con la torpeza de quien no sabe dónde poner las manos cuando no tiene autoridad. «Perdóname», dijo Gael de entrada. Como quien intenta suturar sin anestesia, Alma no respondió de inmediato. Lo miró con calma. «Perdonar no es lo mismo que permitir», dijo al fin. Gael bajó la mirada. «Yo me asusté». Alma inclinó apenas la cabeza. «Yo también, la diferencia es que yo me quedé». Gael intentó explicar. La presión del patronato, la imagen pública, el miedo a que un escándalo afectara donaciones, pacientes, proyectos. Alma escuchó sin interrumpir, y cuando él terminó, dijo: «Todo eso suena a razones para salvar tu reputación, no a razones para cuidar a tu hijo». Gael abrió la boca, pero no encontró defensa porque no la había. «Quiero estar presente», afirmó él, con una seriedad nueva. «Quiero reconocerlo, acompañarte, hacer lo correcto». Alma bebió un sorbo de té. «¿Lo correcto según quién?» Gael se tensó. «Según lo que merece». Alma dejó la taza en la mesa con suavidad. «Entonces empieza por entender esto. Yo no soy un capítulo vergonzoso de tu biografía. No soy un error que se borra con dinero». Gael asintió tragándose el orgullo. «Dime qué necesitas». Alma respiró hondo. «Necesito tranquilidad. Necesito que tu familia no me busque. Necesito que no aparezcas cuando te sientas culpable y desaparezcas cuando vuelvas a tener miedo». Gael la miró con los ojos húmedos. «No voy a desaparecer». Alma sostuvo su mirada. «Eso lo veremos en el tiempo, las palabras no cuentan. Los hábitos, sí». Hablaron de lo práctico. Controles médicos, aportes económicos transparentes. Un acuerdo legal que protegiera al bebé sin convertirlo en un arma. Gael propuso abogados. Alma lo cortó. «Yo elegiré a los míos». Ese yo era su nuevo territorio. Gael aceptó, aunque le doliera perder el control. Al salir, Beatriz apareció como una sombra organizada. Alma la vio primero. Un abrigo impecable, una mirada fija. «Gael», dijo Beatriz ignorando a Alma. «Tenemos una reunión». Gael se plantó. «No, ahora no». Beatriz lo miró como si acabara de desafiar una ley natural. Entonces por fin miró a Alma. «Escucha, niña, lo mejor es manejar esto con discreción». Alma sintió el fuego subirle a la garganta. «No soy discreción, soy madre». Beatriz dio un paso demasiado cerca. «No sabes con quién te estás metiendo». Gael se interpuso. «Mamá, basta». La palabra mamá sonó extraña, no como cariño, sino como advertencia. Beatriz lo observó con frialdad. «¿Vas a ponerla por encima de la familia?» Gael respondió temblando pero firme. «Voy a poner a mi hijo por encima de tu control». Ese enfrentamiento no quedó ahí. Días después, Alma recibió una llamada anónima. Una voz femenina sugirió soluciones. Habló de clínicas privadas, de viajes, de dinero suficiente para empezar de cero. Alma colgó con la mano temblando. Llamó a Gael. No lloró, no suplicó. Solo dijo: «Tu madre me llamó». El silencio de Gael fue largo, venenoso. «Yo lo arreglo», dijo al fin, y por primera vez, Alma escuchó miedo real en él. Miedo de la clase de personas que creen que todo se compra. Esa noche, Nicolás visitó a Alma con una bolsa de pan dulce. Ella le contó lo sucedido sin adornos. Nicolás apretó la mandíbula. «No estás sola», dijo. Alma sintió las lágrimas asomarse. «Estoy cansada de ser valiente», confesó. Nicolás la miró con una ternura sin rescate. «Entonces hoy no seas valiente. Hoy solo respira». Alma apoyó la mano en su vientre. El bebé se movió, y ella entendió que su vida ya no era una historia de abandono. Era una historia de protección. El parto se adelantó una semana. En una madrugada sin lluvia, Alma despertó con un dolor que no era amenaza, sino llamada. Nicolás la llevó a la clínica de Irene. Alma había decidido no dar a luz en el hospital de Gael. No quería espectadores, ni protocolos teñidos de poder. Solo quería un cuarto limpio, una luz suave y la posibilidad de temblar sin ser juzgada. Gael llegó 2 horas después, pálido.
con una bolsa de hospital en la mano como si fuera un estudiante. Irene lo dejó entrar solo cuando Alma lo autorizó. Él se acercó despacio, como quien teme que un paso mal dado lo expulse del momento. «Estoy aquí», dijo. Alma sudaba, respiraba, apretaba las sábanas. «No me lo digas», respondió entre jadeos, «demuéstramelo». Las horas se estiraron como una cuerda. Alma sintió que el cuerpo se le partía y se le reconstruía al mismo tiempo. Gael se quedó. No discutió, no miró el teléfono, no intentó dirigir, solo sostuvo una toalla fría en su frente cuando ella lo permitió. En un instante de contracción brutal, Alma pensó: la presencia también puede ser una disculpa, pero solo si no se convierte en deuda. Cuando el bebé nació, el llanto llenó el cuarto con una autoridad absoluta. Irene lo colocó sobre el pecho de Alma. Ella lo miró y el mundo se le volvió pequeño y sagrado. Una nariz mínima, una piel roja, una fuerza inesperada en esos dedos. «Hola», susurró Alma, con una voz nueva. Gael se llevó una mano a la boca, y sus ojos se llenaron de agua sin vergüenza. «¿Cómo se llama?», preguntó Irene. Alma había pensado nombres durante meses, nombres que sonaran a futuro y a raíz. Miró a Gael y vio algo que no esperaba. «Humildad, se llama Bruno», dijo. Gael repitió: «Bruno», como si al decirlo aceptara el peso de existir en la vida de alguien más sin condiciones. En las semanas siguientes, Gael cumplió con lo básico sin fallar: visitas acordadas, apoyo económico, respeto por los límites. No fue perfecto. A veces se le escapaba el impulso de decidir, de sugerir, de controlar. Alma se lo señalaba sin gritar: «No eres el director de esta historia», le decía. «Eres un personaje que tiene que aprender a ser padre». Gael aceptaba, tragándose el orgullo como quien aprende un idioma difícil. Beatriz intentó entrar una vez. Llegó con flores, regalos caros y una sonrisa de reconciliación estratégica. Alma la recibió en la puerta y no la dejó pasar. «Cuando aprenda a hablarme como a una persona, quizá», dijo Alma. Beatriz apretó los labios. «Estás cometiendo un error». Alma sostuvo a Bruno en brazos. «El error fue creer que ustedes podían decidir mi vida». Gael por primera vez no defendió a su madre. Le habló afuera en el pasillo con una firmeza que le costó años construir. «Si quieres conocer a mi hijo, respetas a su madre». Beatriz lo miró con una mezcla de furia y sorpresa. «Te estás debilitando», escupió. Gael respondió, sin levantar la voz: «Me estoy humanizando». Esa palabra fue el verdadero corte, el que separa la lealtad ciega del amor responsable. Con el tiempo, Alma notó algo incómodo. Una parte de ella ya no amaba a Gael como antes. No era odio, era transformación. Había crecido una capa de protección entre su corazón y el recuerdo. Podía verlo siendo buen padre sin necesitar que volviera a ser su pareja. Nicolás seguía ahí como amigo, como sostén discreto. Y Alma agradecía esa presencia sin confundirla con una nueva dependencia. Un día, Gael le entregó a Alma un documento. Había creado un fideicomiso para Bruno con reglas claras, sin que Beatriz pudiera tocarlo. «No es para comprar perdón», dijo. «Es para asegurarle futuro». Alma lo miró evaluando. «Eso está bien», aceptó. Luego añadió: «Pero tu futuro como padre no lo compra ningún papel». Gael asintió, y en ese gesto, por fin, entendió la lección que la medicina nunca le enseñó. Hay heridas que no se cierran con prestigio, se cierran con presencia constante, con respeto, con paciencia, con el tipo de amor que no abandona cuando el miedo aprieta. Alma no recuperó su antigua vida, y esa fue su victoria. Recuperó algo más importante: la certeza de que su dignidad no era negociable y de que el amor no debe pedirse como limosna. Aprendió a mirar su historia sin maquillarla. Fue abandonada, sí, pero no se quedó en el suelo. Convertida en madre, se convirtió también en frontera. Ya no era una mujer esperando ser elegida. Era una mujer eligiéndose todos los días, incluso con cansancio, incluso con miedo. Gael, por su parte, descubrió que salvar vidas en un quirófano no lo hacía valiente en lo íntimo. La valentía real fue sentarse frente a Alma sin excusas elegantes, enfrentar a su madre,
tolerar la vergüenza de haber fallado y construir paso a paso algo parecido a la responsabilidad. No se volvió un héroe de golpe, se volvió humano a fuerza de constancia. Y aunque Alma no le prometió volver, le permitió lo más difícil: ganarse un lugar en la vida de Bruno con hechos, no con discursos. Porque al final, el heredero no fue solo el niño que llevaba un apellido poderoso. El verdadero heredero fue el amor que aprendió a no mendigar, la maternidad que no se dejó comprar y la verdad que dejó de esconderse. Y si alguna vez te has sentido abandonado justo cuando más necesitabas una mano, recuerda esto: hay pérdidas que no te quitan el futuro, solo te obligan a construirlo con tus propias manos. A veces, el amor llega tarde, pero tu dignidad puede llegar a tiempo.